Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenido a Blip. En el tutorial de hoy vamos a seguir hablando de la pasiva de dos objetos, pero en este caso vamos a ver cómo esa oración pasiva toma como sujeto el objeto indirecto de la oración activa. Tanto si la oración activa viene en este formato, sujeto, verbo, objeto indirecto y objeto directo, como si viene en este segundo formato, sujeto, verbo, objeto directo, preposición y objeto indirecto. ¿Me acompañáis? Pues venga. Bien, el procedimiento que nosotros vamos a seguir para crear nuestra oración pasiva a partir de esta versión de la oración activa, una versión en la que el objeto indirecto viene antes que el objeto directo, es muy parecido al que hemos utilizado anteriormente y no debe de causarnos ningún problema, ningún dolor de cabeza, ni nada parecido. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, identificar los constituyentes de esta oración. Tengo que saber cuál es mi sujeto, cuál es mi verbo, cuál es mi tiempo verbal, cuál es mi objeto indirecto y cuál es mi objeto directo. Seguidamente, lo que tenemos que hacer es cruzar estos constituyentes. Y los vamos a cruzar de la siguiente manera. Recordad que lo que estamos haciendo en este tipo de pasiva es convertir al objeto indirecto de la oración activa en el sujeto de la oración pasiva. Recordad que en los tutoriales anteriores lo que hicimos es convertir al objeto directo en el sujeto de la oración pasiva, y en este caso vamos a ver que lo vamos a hacer con el otro objeto, ¿de acuerdo? Con el objeto indirecto. El objeto indirecto, la persona, se va a convertir en el sujeto de la oración pasiva. Pues venga, vamos a empezar a mover constituyentes y recordad que de momento no vamos a poner aquí sujeto ni nada, simplemente vamos a copiar estas mismas etiquetas que tenemos aquí, las vamos a poner en la parte de la oración pasiva, ¿vale? Para que veáis exactamente cómo son los cambios. Pues bien, muevo el objeto indirecto al principio de la oración y lo convierto en el sujeto paciente de esta nueva oración pasiva. El sujeto, como siempre, pobre tico el sujeto, no lo vamos a llevar al final, ¿de acuerdo? Nuestro verbo principal se va a quedar por aquí, va a caer a plomo aquí, ¿de acuerdo? Venga, aquí tenemos nuestro verbo. Y nuestro objeto directo lo vamos a poner antes que el sujeto que no hemos llevado al final, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo de esta manera, a ver si nos queda bien. Es decir, aquí tendríamos el objeto directo. Esta sería el primer cruce de elementos que nos vamos a encontrar con esta versión de oración activa. Seguidamente, lo que tendríamos que hacer sería, recordad, insertar. Insert. ¿Qué es lo que vamos a insertar? Vamos a insertar, de nuevo, dos cosas. El verbo to be sin el to, en esta posición, y delante del sujeto vamos a introducir la preposición by, y esto va a hacer que el by, lo que sea, se va a convertir en el complemento agente de esta oración activa, mientras que el objeto indirecto que yo muevo aquí se va a convertir posteriormente, no lo vamos a hacer ahora, pero lo comento, se va a convertir en el sujeto paciente, ¿de acuerdo? En el que recibe la acción. Bien, y finalmente lo que tengo que hacer es modificar algunas cosas. No os preocupéis con este procedimiento, porque esto es algo que yo hago de esta manera para que lo hagáis poco a poco. Cuando ya le cojáis un poquito de más práctica, esto os va a salir de manera automática, no tendréis que pensar en todos estos pasitos. Pero de momento es bueno que lo hagáis poquito a poco, si no estáis acostumbrados a hacerlo, para que veáis cómo, siguiendo estos pasos, vamos a pasar y con estas transformaciones vamos a pasar de activa a pasiva, ¿de acuerdo? Pues bien, estamos en el paso de modificar. ¿Qué es lo que vamos a modificar? Vamos a modificar, como siempre, el verbo to be, que lo vamos a poner en el tiempo verbal del verbo principal que teníamos en la oración activa. Recordad, este tiempo verbal antes se aplicaba a este verbo y ahora este tiempo verbal se va a aplicar al verbo to be, ya no se va a aplicar a este verbo, ¿de acuerdo? Pues bien, si aquí, por ejemplo, si aquí tuviésemos presente simple, el verbo to be tendría que ir en presente simple. Si aquí tuviéramos pasado simple, el verbo to be tendría que ir en pasado simple, y así con todos los tiempos verbales que podamos utilizar, porque no siempre todos los que tenemos aquí va a ser posible que los podamos utilizar en una oración pasiva, porque suena muy raro, ¿de acuerdo? Bien, la segunda modificación que vamos a hacer es, como siempre, la del verbo principal, que siempre lo vamos a tener en forma de participio pasado. Past participle. Past participle.
¿De acuerdo? Pues bien, con esto ya tendría mi oración pasiva creada. Tendría mi objeto indirecto, que lo he convertido en el sujeto de la oración, seguidamente el verbo to be modificado en el tiempo del verbo principal que tenía en la oración activa, seguidamente tendríamos el verbo principal de la oración activa, que ahora va a estar en forma participio pasado, recordad, o acabado en ed, o la tercera columna de los verbos irregulares, seguidamente tendría tendría el objeto directo, y seguidamente tendría la preposición, y tendría el sujeto que he movido aquí. Y todo esto, el by más el sujeto de la oración activa, se convertiría en el complemento agente de la oración pasiva. Pues venga, vamos a ver, como en los tutoriales anteriores, cómo podemos trasladar todo este esquema a un ejemplo real para que veáis que no tiene ninguna complicación. Vale, vamos a utilizar el mismo ejemplo que utilizamos en los tutoriales anteriores y que seguía esta versión de la oración activa con dos objetos. Una oración tal que la siguiente. John gives Mary a letter. Y vamos a aplicar el esquema que vimos anteriormente siguiendo este procedimiento. Vaya, ves que está chupado. Esto no tiene complicación ninguna. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver perfectamente cómo se van identificando todos los elementos que vimos anteriormente, que de hecho además es el primer paso que tenemos que hacer. Fijaos, lo primero que vamos a hacer es identificar nuestro sujeto. Nuestro sujeto es John en la oración activa. Vamos a identificar también el verbo es el verbo give. Vamos a identificar también el tiempo verbal, que en este caso, como en los tutoriales anteriores, era present simple, pero lo podéis encontrar también en otro tipo de tiempos verbales, en otros tiempos verbales, pasado simple, presente continuo, pasado continuo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, también tenemos que identificar el objeto indirecto. El objeto indirecto, en este caso, sería Mary, ¿de acuerdo? Y el objeto directo sería a letter. ¿Ok? Vale, seguidamente, recordad, lo que tenemos que hacer es cruzar. Vamos a cruzar el objeto indirecto, en este caso ya no el objeto indirecto que es Mary, es la persona que, en este caso, recibe la carta. Pues antes, en los tutoriales anteriores, vimos que convertíamos al letter, el objeto directo, lo convertíamos en el sujeto de la oración pasiva. Ahora va a ser el objeto indirecto el que se convierta en el sujeto de la oración pasiva. Con lo cual vamos a tener aquí a Mary. A John, como en el caso anterior, no lo vamos a llevar al final. ¿De acuerdo? Vamos a tener aquí a John. El verbo principal de la oración activa se va a quedar aquí en medio. ¿De acuerdo? Aquí vamos a tener el verbo give y antes que John, antes que el sujeto de la oración activa, que ahora se convierte en el complemento agente, vamos a meter el objeto directo, que en este caso va a ser a letter. ¿De acuerdo? Bien, de momento esto es todo lo que tenemos que cruzar. Posteriormente vamos a insertar. Recordad que insertamos el verbo to be aquí delante del verbo principal e insertamos, aquí se nos queda una posición más baja, e insertamos la preposición by. Vamos a ponerlo aquí un poquito más para arriba para que se nos quede alineado. Aquí vamos a tener a John, ¿ok? Y finalmente lo que vamos a hacer es modificar. Recordad, modificamos el verbo to be y modificamos también el verbo principal. El verbo to be lo tenemos que modificar en función del tiempo en el que está el verbo de la oración activa. En este caso es presente simple. Pues el verbo to be iría en presente simple y tendría que encajar con Mary, con lo cual tendríamos que poner la tercera persona del singular del verbo to be en presente simple, que sería is. ¿De acuerdo? Y posteriormente también tenemos que modificar, esta es la segunda cosa que tenemos que modificar, que es el verbo principal, ponerlo, recordad, en past participle, no lo voy a escribir aquí porque ya lo sabemos, que va a dar como resultado la forma, como en los tutoriales anteriores, la forma given, ¿ok? Verbo irregular, give, gave, given. Con lo cual,
se nos quedaría ya nuestra pasiva perfectamente montada. Mary is given a letter by John. Soy consciente del hecho de que este tipo de pasiva a los hispanohablantes nos puede resultar un poco rara. A nosotros nos resulta nos resulta más fácil entender una pasiva de dos objetos cuando el sujeto de la oración pasiva es el objeto directo, ¿de acuerdo? Pero este tipo de pasiva también se suele utilizar en inglés, con lo cual tendremos algo así como María es dada una carta por John, en este caso, o por Juan, ¿de acuerdo? Mary's given a letter by John. Esto en inglés no tiene por qué sonar raro, es lo más común del mundo, con lo cual ya veis que a partir de una oración activa de dos objetos, en función de si tomamos el objeto directo o el objeto indirecto, nosotros vamos a poder obtener dos tipos de pasivas diferentes, ¿de acuerdo? Vamos a poder tener dos tipos de pasivas diferentes en función de si cojo uno u otro. Así que este sería el resultado. Mary is given a letter by John. ¿Veis qué fácil? Ningún problema, ninguna ansiedad con este tipo de pasivas. Bueno, chicas y chicos, hasta aquí este tutorial por hoy. En el próximo tutorial veremos algo exactamente igual, vamos a obtener el mismo resultado, solo que vamos a partir de la segunda versión de la oración activa. Partiremos de la versión en la que nosotros tenemos el objeto directo antes que el objeto indirecto, pero eso será en otro clip. Nos vemos, chao.